Cordial saludo. Voy a presentar la fase 5 del curso Contratación Pública y Privada, explicando sobre las diferencias y similitudes que existen entre estos contratos. Las diferencias entre la contratación pública y el contrato privado son que la contratación pública se encuentra sometida a unos principios de la administración pública, a los propios principios de esta contratación y a los principios de un control fiscal. Todo esto buscando la satisfacción y el cumplimiento general de la comunidad, cumplimiento de los intereses de la comunidad. La contratación pública es compleja porque requiere unos procesos, estar inscrito en un registro único de proponentes, los inversionistas son el Estado y para ello se busca un beneficio social con estos tipos de contratos. Y el contrato privado es un acuerdo formal entre partes involucradas, existiendo flexibilización en los términos, en las condiciones, en las partes. Esto se legaliza mediante un documento, se registran los datos de las condiciones de la negociación, de los pagos y las características que las personas establezcan para ese contrato privado. Las partes de los contratos. La contratación privada tiene el contrato inicia con un título, tiene un cuerpo sustantivo, una exposición de motivos, un cuerpo normativo, un cierre o fin del contrato que abarca las firmas de las partes y algunos anexos dependiendo del contrato privado. El contrato privado tiene tres partes: el contratante, el contratista y el interventor. Y las partes de un contrato son el título, que indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, la exposición de motivos, un cuerpo normativo, un cierre, unos anexos, y se realiza en tres etapas: la etapa precontractual, que es la oferta, los proponentes, los pliegos de condiciones y la selección del contrato ganador; la contractual, que es el contrato y el contratista elegido; y la postcontractual son aquellos informes de ejecución, de liquidación del contrato. Los contratos se rigen bajo unos principios. El contrato público se rige bajo el principio de igualdad, de moralidad, de eficacia, celeridad, imparcialidad, transparencia, planeación, debido proceso, principio de responsabilidad, buscando la economía, la seriedad, la igualdad, el principio de la buena fe, de planeación, importante estos principios. Los contratos privados, algunos pueden ser similares, pero se rigen especialmente sobre el principio de la posibilidad, de la licitud, de la capacidad, de la autonomía de la voluntad de las partes, de la buena fe, de la consensualidad, del equilibrio contractual, de la legalidad, del equilibrio económico, de la costumbre constitutiva, el principio de la obligatoriedad, de la relatividad del contrato y de las causas concretas. Existen tipos o clasificaciones de contratos. Los contratos públicos se pueden clasificar en contratos de consultoría, de comodato, de contratación de compraventa de bienes muebles, contrato de suministro, de prestación de servicios, de arrendamiento de inmuebles, de servicios de defensa judicial, de fiducias, contratos de obra, contratos de concesión, que son los que se otorga a un concesionario la prestación, operación, explotación, organización total o parcial de un servicio público, y los demás pues tienen sus ítems respectivos. Los contratos privados están los contratos unilaterales, bilaterales, contratos de gratuidad, que tienen por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; el contrato oneroso, que tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a un beneficio del otro; el contrato conmutativo, el contrato aleatorio, el contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne, contrato consensual. Son diferentes tipos de contratos privados y cada uno pues tiene sus virtudes, sus objetos.
Cordial saludo. Me permito presentar la fase 5 del curso Contratación Pública y Privada, donde hablaremos de las diferencias y similitudes entre estos contratos. Las diferencias entre los contratos están en que el contrato público se encuentra sometido a los principios de la administración pública, a los propios principios de la contratación pública, a los principios del control fiscal, y todo esto para lograr una satisfacción de la comunidad, cumplimiento de los intereses. Cordial saludo. Me permito presentar la fase 5, diferencias y similitudes entre un contrato público y privado. Esto obedece a la fase final del curso, contratación pública y privada. Hablamos de unas diferencias entre los contratos públicos y contratos privados. Los contratos públicos están sometidos a un control de la administración pública, a los controles de la misma contratación pública, a los principios de un control fiscal, todo esto buscando que se cumpla el interés general de la comunidad. Esta contratación pública debe cumplir unos requisitos, debe estar inscrito en un registro único de proponentes, los inversionistas son el Estado y todo ello buscando un beneficio social. En cambio, los contratos privados son acuerdos formales entre partes involucradas, hay flexibilización en los términos, en las condiciones pactadas. En esto se realiza un documento, se registran los datos de la negociación, las condiciones del pago, los principios que aplican según el contrato de responsabilidad. La contratación es más sencilla, solo se requiere una buena propuesta, una inversión de capital privado y buscar los beneficios propios de los inversionistas. Las partes del contrato. El contrato privado tiene un título, un cuerpo sustantivo, una exposición de motivos, un cuerpo normativo, un cierre y unos anexos cuando lo amerita. El contrato público, las partes son el contratante, el contratista, el interventor, y las partes de un contrato son el título que indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, la exposición, un cuerpo normativo, un cierre, unos anexos, y se realizan 3 etapas: la precontractual, contractual y postcontractual. Los principios del contrato público están sometidos a un principio de igualdad, de moralidad, de eficacia, de economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad, planeación, al debido proceso, existiendo una responsabilidad, principio de economía, de igualdad, de celeridad y de la buena fe. Y los contratos privados están regidos bajo unos principios de la posibilidad, de la licitud, capacidad, autonomía de la voluntad, buena fe, consensualidad, equilibrio contractual, legalidad, un equilibrio económico, una costumbre constitutiva del derecho, una obligatoriedad, unas responsabilidades y un principio de la causa concreta. Los tipos y clasificación del contrato están: los públicos, existen contratos de consultoría, de comodato, de compraventa de bienes muebles, de suministros, de prestación de servicios de defensa judicial, de arrendamiento de inmuebles, de fiducia, de obras, de concesión, de operación y explotación total o parcial de un servicio público. Y los contratos privados pueden ser unilaterales, bilaterales, contratos gratuitos, contratos onerosos, contrato conmutativo, aleatorio, contrato principal, contratos accesorios, real, solemne y consensual. Existen unas responsabilidades por el incumplimiento de estos contratos. En los contratos públicos están regidos bajo la Ley 80. En este principio, la responsabilidad recae sobre los servidores públicos, los cuales están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, a proteger los derechos de la entidad, del contratista, de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución de un contrato. La responsabilidad también recae civilmente, fiscalmente, penal y disciplinariamente.
y los contratistas también responden civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual. Los contratos privados, el incumplimiento de la obligación otorga al acreedor el derecho a pedir de cada contratante el cumplimiento tal cual las obligaciones pactadas con indemnización de perjuicios o demandar la resolución establecida. En contratos de ejecución sucesiva, la terminación también con resarcimiento del daño por su cumplimiento o su satisfacción en el equivalente pecuniario. En ambos casos, además de la indemnización de perjuicios, la situación especial que se crea en los contratos de cambio y en los contratos de prestaciones correlativas. Existen también un cumplimiento de obligaciones de garantía, en las cuales el deudor no solamente se ha comprometido a la obtención de un resultado concreto favorable o benéfico para el acreedor, constitutivo del interés de esto, sino la disposición legal por estipulación particular. Existen unos principios de igualdad, interés general y particular sobre los contratos. En la Constitución Nacional, en el artículo 14, establece que las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esta aplicación del principio de igualdad en tratos se realiza entre sus sujetos que se encuentran en circunstancias equivalentes para determinar cuáles son tenidas en cuenta como relevantes o irrelevantes a la hora de aplicar un principio. Y toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos del interés general o particular y a obtener una pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizarle los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Esta es la presentación de la actividad.